por participar en otra cápsula de Voto Informado. Estamos con la maestra Greta Ríos de Olin. Greta, muchísimas gracias primeramente por haber aceptado responder esta entrevista. Hola Sofi, muchísimas gracias a ustedes. Como saben, pues participar en Voto Informado es una de las cosas que más nos gusta hacer en Olin. Más bien, pues gracias a ustedes por tenernos en esta entrevista, además junto a personalidades súper admirables y admiradas por mí, así es que es un honor el día de hoy estar contigo. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Te parece si comenzamos? Sí, claro. Perfecto. ¿Crees que México actualmente necesita de una reforma electoral? Es una pregunta con maña. Mira, yo creo que no. Yo creo que el sistema electoral mexicano es uno de los sistemas electorales a nivel mundial que está más sólido. Y una de las cosas que nos comprueba que esto es cierto es la elección de 2018 del año pasado, que fue una elección grandísima, o sea, fue la elección concurrente más grande de la historia de México, en donde no solo se eligió el presidente de la República, se eligieron más de 18,000 cargos públicos ese mismo día, y fue una elección que, como sabemos todos, se llevó a cabo en paz, se llevó a cabo sin violencia, se llevó a cabo con controles que pasaron estándares internacionales de democracia, de voto libre y secreto. Entonces, la verdad es que pues quiero usar esta oportunidad para felicitar al Instituto Nacional Electoral, a los institutos locales y al sistema mexicano, porque tenemos una democracia que, si bien no es perfecta, tenemos este sistema de institutos que la regula y que nos ayuda a tener un proceso electoral bastante sin acontecimientos, sin nada terrible. Además, es un sistema electoral que cuenta con controles que permiten que cuando hay fallos en las elecciones, como fue el caso de Puebla, por ejemplo, pues permite que esta elección se vuelva a llevar a cabo. Es un sistema bastante fuerte, es un sistema que además en 2014, cuando fue la última reforma electoral, se fortaleció aún más. Entonces, la respuesta corta es no, o sea, creo que el sistema electoral mexicano, como está el día de hoy, es bastante fuerte. Además, tuvimos una reforma electoral hace poquito, ¿no? Entonces, creo que hace falta que dejemos que esa última reforma electoral acabe de cuajar y acabe de tener resultados a nivel local, por ejemplo, antes de pensar en volver a reformar el sistema electoral. Okay. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta propuesta que está presentando el grupo parlamentario de Morena? Creo que tiene muchas aristas. En primer lugar, todavía no hay como un escrito en piedra de cuál es la propuesta. Lo que se ha escuchado en medios y en comunicados y pues el propio presidente y algunos de sus allegados, lo que han dicho tiene que ver con, en primer lugar, la austeridad, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que no nos cueste tanto generar elecciones? Eso por un lado, que podría ser muy cierto, ¿no? Es muy fácil justificar todo en la austeridad. Y pues creo que a nadie que tú le preguntes, oye, ¿quieres que nos cueste más la democracia? O sea, bueno, tú usa esa pregunta para preguntar lo que tú quieras, ¿no? ¿Quieres que nos cueste más la justicia? ¿Quieres que nos cueste más el deporte? Pues por supuesto que la respuesta sencilla y la respuesta fácil es no, ¿no? Por supuesto que no queremos que nos cueste más la democracia. Sin embargo, la reforma de 2014, como bien ha dicho Lorenzo Córdoba en muchísimos foros, sí encareció el sistema electoral mexicano, pero también lo fortaleció, ¿no? Además fue una reforma que vino de diputados, ¿no? O sea, no es una reforma que esté pidiendo el sistema electoral en primera instancia, y en segunda, pues es una reforma que ya se pudo poner en pie, que ya está funcionando y que la verdad creo que sería contraproducente darle el revés. Ahora, los argumentos de austeridad lo que dicen es, a ver, ¿por qué necesitamos que haya un INE y 32 soples, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos regresarle al INE la función que tenía antes de coordinar también los procesos locales electorales? Y
Creo que el debate de la reforma electoral no está exactamente ahí, porque si bien el INE antes hacía eso y lo hacía muy bien y eso no está en duda, como dije en la pregunta anterior, número uno, la reforma pasada pues es muy joven todavía, ¿no? Todavía no podemos juzgar qué tipo de resultados está dando. Número dos, pues sería caótico regresarlo a como estaba antes, ¿no? O sea, ahora que los soples por fin están teniendo esta autonomía, por fin están teniendo ya acciones locales mucho más claras, ya tienen más fuerza, ya están como agarrando las riendas, pues quitárselas creo que sería un retroceso. Y número tres, en esta dinámica o en este discurso de la austeridad, creo que pueden entrar un montón de otros intereses, ¿no? O sea, se ha hablado por ahí de incluso la no necesidad de tener un instituto electoral, ¿no? Y que los procesos tanto de votaciones nacionales como locales regresen a algún órgano de gobierno, como la Secretaría de Gobernación. Y aquí, bueno, de verdad, esto me parece grave. O sea, no solo por lo que implica políticamente, o sea, les quiero recordar, estimado público, que la última vez que una elección se coordinó desde la Secretaría de Gobernación, se nos cayó el sistema, ¿no? Entonces, definitivamente, la propuesta de regresar bajo el argumento de austeridad los procesos electorales a una dependencia de gobierno que además es la Secretaría de Gobernación, que es la mano derecha del presidente, o sea, no porque yo diga que la Secretaría de Gobernación es la mano derecha del presidente, sino por la Constitución, ¿no? La secretaría más importante y que tiene más coordinación con presidencia es la Secretaría de Gobernación. Entonces, definitivamente eso pondría en peligro no solo el sistema democrático que hemos tardado añísimos en construir como ciudadanos, también le dan la torre a los controles que ya, o sea, los controles, los contrapesos que nos genera tener un organismo autónomo a cargo de los procesos electorales. Entonces, creo que el discurso tiene que ir sí o sí mucho más allá de la austeridad, ¿no? O sea, como dije al principio, pues es muy fácil encapsularlo en nos va a costar menos. A lo mejor en dinero nos cuesta menos, pero en democracia y en derechos nos va a costar mucho más, incluso pensar en que no necesitamos al INE. Por supuesto que lo necesitamos fuerte, lo necesitamos autónomo y necesitamos darle cuantas más herramientas podamos para garantizarnos a nosotros como ciudadanos que nuestros derechos civiles y políticos y nuestros derechos humanos van a valer, ¿no? Y que en México hay Estado de Derecho y que no podemos supeditar todos estos principios nacionales e internacionales a un argumento tan sencillo como nos va a costar menos. O sea, creo que hay muchísimo que podemos perder en esa lógica argumentativa tan simple. Okay. ¿Cuáles son las urgencias o prioridades que debería atender una reforma electoral? Mira, yo creo que si bien una reforma electoral en este momento no es necesaria, creo que sí hay cosas que son perfectibles del sistema electoral. Hay muchos temas que llevamos muchos años tratando de incorporar al sistema político electoral mexicano, como por ejemplo la segunda vuelta, ¿no? Este tema nos hubiera sacado de un dilema que tuvimos en 2006, ¿no? Híjole, si ganó, no ganó, la diferencia fue muy chiquita, etcétera. El tema de la segunda vuelta lo que propone es que se hace una contienda electoral normal y luego los dos candidatos que quedaron en primero y segundo lugar van por otra vuelta en donde solo puedes votar por A o por B, ¿no? Y entonces eso hace, por ejemplo, que el gran ganador sea una persona que se elija sí o sí por una gran mayoría y que empiece su periodo como un mandatario con un apoyo popular bastante más grande que si hubiera sido pues en los casos que hemos tenido en el pasado en México. Entonces,
hablar, por ejemplo, de este tipo de cosas, ¿no? De meter segunda vuelta, de meter más controles, de voto electrónico, ¿no? O sea, creo que es un tema interesante que nos da un poquito de miedo en México, ¿no? En México somos un poco paranoicos, ¿no? Desde que se nos cayó el sistema en el 88, como que no creemos mucho en la democracia electrónica, pero sería un sistema, hablando de reducir costos, sería un sistema mucho más barato a la larga, sería un sistema mucho más confiable y que además nos podría arrojar resultados en tiempo real, ¿no? Entonces, creo que es momento de subirlo al debate. Obviamente no se trata de que tú puedas votar en Facebook, ¿no? O sea, se trata de tener un sistema lo suficientemente robusto para que sea confiable, para que no tengamos dudas de que hay personas hackeándolo, de que hay personas haciendo clientelismo, o un montón de cosas que pueden pasar con los sistemas de votación electrónica, pero sin duda me parece que es un gran momento en el que podríamos empezar a platicar sobre estos temas de cómo fortalecer nuestro sistema electoral mexicano, en vez de dedicarnos a decir que no funciona y que cuesta mucho y que es cuestionable la actuación del Instituto Nacional Electoral en diferentes esferas, ¿no? Okay. ¿Cómo afectaría esta reforma a la ciudadanía? Mira, de pasar esta reforma, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por un lado, como ya dije, creo que es una reforma que limita nuestros derechos y por tanto es inconstitucional. Y por otro lado, independientemente de su inconstitucionalidad que la volvería inválida e impugnable, creo que pues sí es una reforma que nos genera un retroceso en cuanto a los derechos que tenemos como ciudadanos, dejar de contar con los controles que nos garantizan un voto libre, un voto secreto, pues generaría una situación bastante crítica para la ciudadanía mexicana, ¿no? Si bien el sistema político democrático mexicano, como ya mencioné, es un sistema que ha venido evolucionando y que nos ha costado un montón de luchas y un montón de años llegar al momento en el que estamos. Pensar, por ejemplo, en que las elecciones regresen a ser una de las funciones de una secretaría de gobierno, pues nos regresaría en el tiempo a los 80, ¿no? En donde la credencial para votar, por ejemplo, no tenía ni foto, ¿no? Porque no era necesaria, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí, los ejercicios democráticos en ese momento eran más una simulación que otra cosa. Entonces, sí creo que hay mucho peligro para los derechos de la ciudadanía y para la progresividad de los derechos civiles y políticos de los mexicanos de a pie, en llevar a cabo una reforma que retrocese, ¿no? en estos derechos. Y creo además que en un país como México, en donde la democracia es una democracia incipiente, que necesitamos un montón de espacios que ayuden a los ciudadanos, por un lado, a entender cómo funciona el sistema político y democrático en México, a entender el poder que tenemos como ciudadanos al ejercer nuestro voto, al poder votar y ser votados. Creo que hacer un sistema que es más restrictivo, pues pone a México en un lugar en donde no me gustaría que estuviera, y creo que como ciudadanos es nuestro deber, por un lado, informarnos y darle seguimiento a este tema y no soltarlo, y por el otro, exigir que nuestras autoridades pues no apachurren nuestros derechos de esta manera. Okay. En el caso de los soples, ¿deberían de tener una reducción presupuestal, mantenerse o eliminarse? Mira, yo creo que el trabajo de los soples es muy importante, y lo digo con conocimiento de causa porque he estado trabajando, sobre todo este año que estamos trabajando temas aquí en Ciudad de México del presupuesto participativo. Creo que el trabajo que hacen los soples es muy importante, porque hacen mucho trabajo de calle. O sea, a final de cuentas, independientemente de si la ciudadanía
concibe como un brazo del INE o como una entidad autónoma del INE, porque muchas veces nos pasa que, por ejemplo, ¿no? A mi mamá le digo, oye, voy a una reunión al Instituto Electoral de la Ciudad de México, al INE del DF, ¿no? Independientemente de cómo los concebimos como ciudadanos, creo que el trabajo que hacen ellos a nivel local, a nivel municipal, por ejemplo, de informar a los ciudadanos sobre sus derechos, de generar, por ejemplo, las consultas infantiles, de tener foros, de darle seguimiento a los trabajos de las comisiones locales, de los congresos locales en materia de democracia, es muy importante, ¿no? Y es un trabajo que no podemos perder, ¿no? Y que el INE, como una entidad nacional, pues le costaría mucho más trabajo hacerlo. O sea, a final de cuentas, si nosotros cambiamos las funciones que están haciendo los soples hacia el Instituto Nacional, pues creo que nos redundaría en costos mayores, porque el INE, a final de cuentas, pues tendría que tener a personal local en cada estado haciendo esta labor que hacen ellos, ¿no? Entonces, definitivamente creo que una reducción presupuestal no es una buena idea. Como ya dije al principio, pues no es que yo me quiera gastar el dinero de la nación así y aventarlo, ¿no? Sino más bien entendamos que hay cosas en las que no está padre escatimar, ¿no? Y una de ellas son nuestros derechos. Entonces, creo, tampoco te diría como sí, ahora 10 veces más el presupuesto que tienen, no, pero de por sí ya tienen un presupuesto bastante reducido. Creo que una manera de reconocer su esfuerzo y su importancia es pues por lo menos manteniéndoles el mismo nivel presupuestario que ya tienen, y sin duda disminuirlo podría poner en peligro muchas de las cosas que ya hemos logrado. Entonces, creo que hay maneras mucho más inteligentes y mucho más estratégicas de hacer austeridad, ¿no? Que cancelando los gastos en materia electoral y en materia de derechos humanos. Ok, ya para finalizar, ¿consideras que con esta propuesta la democracia en México estaría en riesgo? Por supuesto que sí. Creo que, como ya dije anteriormente, nos ha costado muchísimas luchas, muchísimos años y muchísimo esfuerzo llegar a donde estamos. Tener un INE tan fortalecido, que es una instancia que ha sido premiada a nivel internacional por su actuación, tener un sistema, por ejemplo, de una fiscalía en materia electoral, tener a los tribunales electorales al servicio de tanto ciudadanos como partidos políticos para generar objetividad en el sistema electoral, es algo que no podemos perder. Cualquier reforma electoral que haga que el sistema esté más fortalecido va a ser bienvenida, independientemente de si esto nos cuesta más o menos dinero, ¿no? Entonces, basar una reforma electoral en el argumento de la austeridad me parece peligroso, por un lado, me parece manipulador por el otro, porque como te dije al principio, pues por supuesto a cualquier persona a la que le digas, oye, ¿quieres ahorrar en esto? Te va a decir que sí, ¿no? Definitivamente, pero estamos ahorrando en temas en donde no debemos de ahorrar, ¿no? Estamos ahorrando de maneras poco estratégicas y estamos poniendo en peligro el futuro de nuestra nación. Creo que es importante en este momento, además, en donde tenemos por primera vez un presidente que fue electo por una mayoría rapaz, ¿no? O sea, de verdad es incuestionable que la voluntad del pueblo mexicano era tener a Andrés Manuel López Obrador como presidente, y eso es algo encomiable, ¿no? O sea, tuvimos una victoria ciudadana, le mandamos un mensaje clarísimo a los políticos mexicanos, ¿no? Que es, ya no queremos jugar con las reglas con las que estábamos jugando, de corrupción, de mentiras, de falsedad, bla, bla, bla. O sea, todo esto es muy claro, pero ahora que están en el poder y que propongan un atentado directo contra el sistema que nos permitió a nosotros como ciudadanos elegirlos por la plataforma de campaña que tenían, que era somos el cambio, vamos por un México mejor, vamos por mejores instituciones,
pues no combina con esta propuesta justamente de darle en la torre al sistema que nos permitió a nosotros como ciudadanos alzar la voz y decir ya no queremos más estos temas. Entonces sí creo que es peligroso, sí creo definitivamente que a lo mejor la intención no es destruir el sistema político democrático mexicano ni el sistema de contrapesos, pero definitivamente ese sería el resultado. Y entonces es preocupante, es riesgoso y me gustaría muchísimo que en el debate sobre la reforma al sistema electoral tomemos en cuenta muchos más elementos y no solo la austeridad. Ok, bueno, pues esas serían todas nuestras preguntas. No sé si gustas agregar algún comentario adicional. Pues muchísimas gracias, voto informado. Creo mucho, tanto Olin como yo creemos mucho en lo que están haciendo. Pues sigan trabajando por tener un voto informado, libre, secreto, y pues démosle seguimiento al tema de reforma electoral. Espero que haya muchísimo debate y muchísimas cosas a discusión antes de que se apruebe o no esta reforma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Greta. Muchas gracias por participar con Voto Informado.